Estudio pública de la Sociedad de Historia y Teología de Aconcagua, correspondiente al presente mes. Esta tarde nuestra institución tiene un agrado verdaderamente grande de tener por tercera vez acá a don Gonzalo Vial. Él vino por primera vez ya hace muchos años, y si no han ido después, por culpa nuestra. La primera vez vino el año 1978 a hablar sobre vida y obra de Bernardo Gil, en agosto de ese año. Y después vino el año 1981, fin de año también. Su tema fue ruptura de los fundamentos tradicionales de la sociedad chilena en el periodo 1891-1930. La verdad que para mí es muy honroso y difícil presentar a nuestro invitado de hoy, profesor de la Universidad Católica, alumno como estudiante de los padres franceses de Alameda, después alumno de la Escuela de Derecho de la Católica. Me han soplado por ahí que arrasó con cuántos premios existían, pero eso en cuanto a historia externa. Nos gustaría decir algo más de la persona. Podríamos repetir con algunos de que es un noble por sus virtudes, de que por su nobleza es un virtuoso, pero preferimos definirlo con sus propias palabras, confidenciadas acá en San Felipe, hace ya un cuarto de siglo, en que nos dijo que él era una persona que vivía de una veterana rica que me mantiene, las leyes. Su pasión era una mujer joven, el periodismo, y su amor, una mujer madura, la historia. Creemos que esa es la mejor presentación y caracterización de nuestro invitado, quien nos va a ilustrar esta tarde sobre el interesantísimo tema del segundo gobierno de don Arturo Alessandri Palma, 1932-1938, que por lo demás es el motivo central del volumen quinto de su texto La historia de Chile en el periodo 1891-1973. Dejo con ustedes al profesor Vial. Buenas tardes. Agradezco el honor de la invitación. Agradezco la presentación de Jaime, diciendo que después de 30 años ya casi ninguna de esas mujeres que ya hablaba el año 78 se interesaría por mí. Y agradezco el honor estar aquí, el agrado, la presencia de usted y el interés de recorrer juntos, brevemente, no muy brevemente porque soy bastante latero, pero recorrer juntos un periodo importante de nuestra historia del siglo XX. Un periodo que me atrevería a llamar crucial si no fuera un adjetivo un poco gastado, pero que es poco recordado, que es la segunda presidencia de don Arturo Alessandri Palma, entre 1932 y 1931. Ahora, ¿por qué es poco recordado? Yo creo que por dos razones. La primera, que este periodo está incrustado, entre otros dos que son muy vistosos. El segundo semestre de 1930
32, con la República Socialista y la anarquía y los infinitos episodios de interés casi novelesco que siguen a la República Socialista, a un lado, y al otro lado, a partir del año 38, el triunfo del Frente Popular y de Pedro Aguirre Cerda como candidato a la presidencia de la República, que son, eso sí, hitos en nuestra historia del siglo XX. Y entre medio está esta segunda presidencia de don Arturo Alessandri Palma. Y además, esta segunda presidencia está opacada, injustamente, creo, voy a explicar después por qué lo creo, está injustamente opacada por la primera presidencia de Arturo Alessandri. Arturo Alessandri fue presidente 2 veces. La primera entre 1920 y 1925, y la segunda, esta que vamos a ver, entre 1932 y 1938. Y la primera presidencia es un periodo de 5 años en que parece increíble que pasen tantas cosas y tan importantes en solo 5 años. Arturo Alessandri Palma es entonces joven para las responsabilidades que va a asumir, tiene 52 años. Es una personalidad muy atractiva, humana y políticamente. Es vehemente, es cálido, es decidido. Y acomete con esta personalidad la redención social de los pobres de Chile, la causa de la redención social de los pobres de Chile, de la masa desposeída que vivía males materiales y espirituales verdaderamente intolerables. Y acomete esta tarea con el arma de su personalidad, ¿sí?, pero también y muy especialmente de su oratoria. Es un orador formidable, que no podemos saberlo hoy día, porque lo leemos, pero leerlo no es nada, no lo oímos. Pero fue un orador que, sobre todo en este momento, arrastró a las masas en forma absolutamente inconcebible hoy. Fíjense ustedes que durante su campaña de Iquique en 1915 y durante la campaña presidencial de 1920 hablaba al pueblo todos los días. Todos los días. Aquí en Santiago, desde los balcones de su casa, en la Alameda, cerca de San Diego. Todos los días a las 12 se dirigía al pueblo y provocaba un verdadero frenesí. Entonces, la oratoria de Arturo es un elemento histórico muy importante. Ahora, él partió en esta campaña de redención social como candidato a senador, que no tenía ninguna chance, según todos los entendidos, en Tarapacá. Y triunfó en Tarapacá y fue senador, y ahí ganó su apodo tan conocido, el León de Tarapacá. Y esto le produjo una ruptura brutal con la clase dirigente de la época, la aristocracia capitalina, que lo había llamado tanto a él como a Leodoro Yáñez, porque eran personajes que aspiraban a la presidencia y no pertenecían plenamente a la aristocracia. La aristocracia tenía el concepto muy claro de que solo un aristócrata de sangre podía ser presidente de la República. Los demás podían ser muchas otras cosas: diputados, senadores, ministros, embajadores,
podían ser, como fue el caso de Yáñez, también del rector Alessandri, abogados brillantes y famosos que hacían fortuna en su profesión. Pero presidente de la República no. Para ser presidente de la República tenía que ser aristócrata de sangre. Se tenía que pertenecer, como se dijo entonces, a la tribu de Judá, la aristocracia de capital. Muy bien, Alessandri no aceptó este veto, digamos, rompió con la clase dirigente, fue candidato a presidente de la República, la atacó con mucha rudeza a la aristocracia durante la campaña, la oligarquía que ya se empezó a decir entonces, y triunfó. Pero triunfó con la animadversión, el odio mortal de la aristocracia. Entonces la aristocracia encastillada en el Senado, por otro lado, los viejos del Senado, como decía Arturo, la canalla dorada, paralizó su gobierno durante 4 años. Hasta que sobrevino la agitación militar, ustedes saben, de septiembre de 1924. Y Alessandri vio la puerta abierta para usar a los militares e imponer su legislación social que estaba entrampada hace 4 años en el Congreso. Y efectivamente, él convirtió la indisciplina militar en golpe militar. Y el golpe militar, en esa sesión famosa y vergonzosa de las 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, que en un solo día aprobó toda la legislación social y no se había aprobado en 4 años. Ese mismo día o al día siguiente se promulgaron las leyes respectivas. Pero, como ustedes saben también, este Frankenstein que había creado el propio don Arturo, ahora se volvió contra él, lo derribó y lo exilió. Pero a comienzos de 1925, este mismo monstruo llamó de vuelta a don Arturo Alessandri, cuando le quedaban prácticamente 9 meses de mandato antes de que expirara su presidencia. Y en esos 9 meses, una vez más por el apoyo de los militares, consiguió que se aprobara la nueva Constitución y que se reemplazara el parlamentarismo a la chilena, que había sido tan ineficaz, por un presidencialismo, por un neopresidencialismo que también iba a ser a la chilena, pero Arturo no podía sospechar todavía eso, y le tocó a él vivir. O sea que este hombre en 5 años cambió la sociedad chilena en forma realmente extraordinaria. Al Estado liberal, que era solo el gendarme de la economía, que dejaba hacer, dejar pasar, lo reemplazó por el Estado que interviene en la economía y que interviene también en la sociedad para proteger a los débiles, a los consumidores, a los trabajadores. Y el Estado parlamentarista, completamente ineficaz, lo reemplazó por un Estado presidencial. O sea, el país cambió radicalmente. ¿Y qué significó además este cambio? Que el país, que estaba en un estado social que marchaba directamente hacia una crisis final, y que podía ser un Estado comunista, como se ríe pensarlo ahora, pero el padre Fernando Vives, que era un jesuita muy observador de la realidad social, uno de los grandes observadores de la realidad social, que ha habido en Chile. El año 31 le decía a sus discípulos de la Liga Social que el país estaba completamente maduro para ser el segundo Estado comunista del mundo, después de la República Socialista Soviética. O
sea, una de las alternativas era que hubiéramos sido un Estado socialista avanzado o comunista, porque había un malestar social enorme y de causas muy reales, y había un pueblo organizado en partidos populares y organizado en sindicatos populares. Y la otra alternativa era que hubiéramos terminado siendo una dictadura, probablemente militar, socializante también, populista. Pero fuimos otra cosa completamente distinta, y lo fuimos por Arturo Alessandri Palma. Naturalmente, esto es una simplificación, era un proceso que estaba en marcha, pero Alessandri supo encauzarlo deliberadamente, porque él siempre dijo: yo no creo en la revolución, yo creo en la evolución. O sea, él transformó este proceso en una evolución. Y hay una anécdota muy simpática, un poco cochina, pero las damas presentes perdonarán, que tan pronto ascendió la presidencia, don Arturo ya estaba en el Palacio de la Moneda, sintió el ruido de un mitin que había ahí frente al mismo palacio, lo que hoy es la Plaza Constitución. Entonces asomó por los balcones y había un mitin de panaderos en huelga, y había unos dirigentes hablando y hablaban la revolución, la revolución, la revolución, la revolución, hasta que se aburrió don Arturo y le dijo al decano, al jefe de guardia: mire, vaya a ver a esos señores y diga que el presidente de la República quiere hablar con ellos. Y llegaron los dirigentes un poco asustados. Y Alessandri le dijo: mire, yo voy a ver todo lo que ustedes piden y voy a hacer lo posible por solucionarlo, pero al que me hable de revolución le saco la gualpe, porque él era un hombre de evolución. Bueno, este es el Alessandri del primer periodo, y por consiguiente era bien difícil que en el segundo periodo hiciera cosas parecidas, de esa dimensión, de esa envergadura. Desde luego estaba ya más viejo, era un hombre de más de 60 años, más reposado, con su inteligencia tan viva como siempre, como su espúgido espíritu de avanzar con las cosas, tan fuerte como siempre, pero naturalmente ya no estaba en el tope de la edad para seguir haciendo cosas como las que había hecho algunos años antes. Sin embargo, encontró él una situación muy difícil, y esta situación muy difícil era tanto económico-social como política, como institucional, y la fundamental era la institucional. ¿Qué pasaba en lo económico-social? Pasaba que el país había vivido la gran crisis, la crisis del año 29, que aquí en Chile comenzó el año 31, o el año 30, fines del año 30, y llegó a su apogeo en el año 31, que ocasionó la caída de don Carlos de Ibáñez, ustedes saben. Y esta crisis había significado un gran bajón en el nivel de vida de los pobres, otra vez los pobres. Porque con las reformas de Alessandri de los años 20, 25, y con el gobierno de Ibáñez, que había sido un gobierno bastante positivo respecto a la crisis, todas las cifras indican que los trabajadores en Chile habían subido considerablemente
su nivel de vida, dentro de condiciones modestas, por supuesto, pero para ellos la vida había mejorado notablemente y por eso los trabajadores no tuvieron nada que ver en la caída de Ibáñez. No movieron un dedo para que cayera Ibáñez. Ibáñez los había beneficiado. Pero después de Ibáñez, de caído Ibáñez, la crisis ya golpeó muy brutalmente al país. El año 31, y después el año 32, y el Mercurio recibió un país muy destruido por la crisis a fines del año 32, socialmente. Un pueblo muy bajoneado, muy herido, muy desesperanzado. Por eso el padre Vives hacía esa reflexión, justamente, alrededor del año 31. Pero más adelante. Bueno, Alessandri enfrentó esta primera situación de crisis, que era una crisis económico-social. Y el que la afrontó fue su ministro de Hacienda, don Gustavo Ross, personaje misterioso, poco conocido, pero que era un hombre de gran habilidad económica. Y era un hombre, aunque parecía raro porque su aspecto era muy poco de preocupación social, pero un hombre que tenía una sincera preocupación por los pobres. Tenía la más baja idea de los pobres y solía expresarla de forma muy despreciativa, pero estaba preocupado por la situación intolerable en que los había dejado la crisis. Entonces, él en verdad levantó la economía chilena, aprovechando una circunstancia internacional, que era que después del año 32 todo el mundo empezó a salir de la crisis. Pero Ross, como ministro de Hacienda, Alessandri, levantó notablemente la situación social del pobre. Primero, él equilibró el presupuesto, y lo equilibró con ahorro y con impuestos, no haciendo funcionar la maquinita de los billetes. Enseguida solucionó el problema de la deuda externa, reanudó el pago de la deuda externa, no como los acreedores lo hubieran querido, por cierto, pero como el país podía hacerlo. Con eso recuperó el crédito internacional. Enseguida solucionó también el problema del salitre. El salitre con la crisis había quedado simplemente paralizado. Él creó una empresa comercializadora que era en realidad el Estado, la Covenza, la Corporación de Venta del Salitre de Quilló, y logró salir adelante con el salitre. Y con esto entonces la economía del país se levantó y la situación de los pobres también se levantó. Y Alessandri creyó que ese problema estaba solucionado. Pero no era en verdad así. El país, el año 32, cuando Alessandri subió, estaba en el 50% de sus productos geográficos brutos del año 29. O sea, era un país que era la mitad de lo que era el año 29 cuando subió Alessandri, el año 32. Pero cuando Alessandri dejó el poder en el año 38, el país ya había vuelto al producto geográfico bruto que tenía en 1929, que era un producto geográfico bruto para la época y el desarrollo del país bastante alto. El nivel de salarios nominal había vuelto también al nivel de 1929, pero esto sin contar la inflación, que entre 1929 y 1938 había habido un 40% de inflación.
De modo que los trabajadores que parecían estar ganando lo mismo, por lo menos que el año 29, en verdad estaban ganando el 40% menos. En fin, había una normalidad aparente del país. El país se había recuperado aparentemente. Los niveles de actividad de los diversos sectores productivos habían vuelto a lo corriente. Existía una cosa que no había existido ni mucho menos durante la gran crisis, especialmente el año 32. Existía pleno empleo. Pero los trabajadores estaban mal comparados con el año 29, comparados con la época de Ibáñez. Estaban mucho mejor si se los comparaba con el año 32, pero la gente se olvida de eso. La gente fija sus paraísos en el punto máximo que han alcanzado, y entonces la gente estaba descontenta. Había un descontento social y había males muy claros y notorios. Por ejemplo, la mortalidad infantil chilena, la mortalidad general por enfermedades respiratorias y la mortalidad general por veneria, especialmente por las cifras, ¿sí?, eran las más altas del mundo. O sea, allí había un foco de malestar social, soterrado, pero vivo, y Alessandri no se dio cuenta. Como en general, la clase dirigente no se dio cuenta. No se había dado cuenta en plena cuestión social, comienzo del siglo, ahora no se dio cuenta. La clase dirigente creyó a Alessandri que las cosas ya estaban bien, que la crisis había pasado. Y la crisis había pasado, pero no para los pobres. Y eso él no se dio cuenta. Entre otros motivos, porque él estimaba que había arreglado la situación social el año 2024 con las leyes sociales. Y no se daba cuenta, no se dio cuenta, y nadie se dio cuenta de lo que había pasado con la crisis en el mundo de los pobres. Esta era la situación, digamos, económico-social, que era uno de los problemas que enfrentó la segunda presidencia de Sáenz. Y que él lo solucionó, pero se puede decir a medias. Él con el apoyo de Gustavo Ross. El otro problema grave era la situación política. Alessandri había sido elegido el año 32 por una combinación de la izquierda con el Partido Radical. E inmediatamente después la izquierda abandonó a Alessandri por razones muy complicadas y largas de explicar, pero lo abandonó. Entonces Alessandri se encontró sin mayoría parlamentaria, llamó a la derecha, o sea, a los partidos liberal y conservador, y los concertó con los radicales y empezó a gobernar con una coalición radical derechista, radical, liberal, conservador. Y todo el esfuerzo de don Arturo Alessandri durante todo su mandato, que era un esfuerzo muy visionario, que demostraba su inteligencia política, todo el esfuerzo que hizo Alessandri durante todo su mandato fue que no se le fueran los radicales. Y lo curioso es que él era el único que lo quería así. Era el único que veía la importancia de mantener al Partido Radical dentro del gobierno. Nadie más lo quería. En primer lugar, no lo querían los propios radicales. Los radicales querían asociarse con la izquierda, y por una razón muy lógica, porque asociados con la izquierda eran cabeza de ratón, o sea, eran los jefes. En cambio, asociados con la derecha
eran cola de león, porque cada uno de los partidos de derecha era más o menos igual o parecido al Partido Radical en fuerza electoral y parlamentaria, y los dos juntos, que siempre operaban juntos, la superaban en mucho, la fuerza radical, y dejaban al radicalismo de cola de león. Entonces el radicalismo quería irse y asociarse con la izquierda. ¿Y por qué no pasaba esto? No pasaba esto porque Alessandri estaba maniobrando todo el tiempo para mantener a los radicales, y además porque el Partido Comunista tenía vetada la asociación de la izquierda con los radicales. ¿Por qué la tenía vetada? Porque en esa época el Partido Comunista estaba en una posición extrema de violencia revolucionaria, de conquistar el poder por la fuerza, de no aliarse por ningún motivo con los partidos burgueses, solo con fuerzas proletarias, etc. Entonces, que viniera el radicalismo a asociarse con la izquierda, el Partido Comunista lo rechazaba. Pero este obstáculo cayó. ¿Por qué cayó? Porque el año 33 subió Hitler al poder en Alemania y en pocos meses hizo desaparecer al Partido Comunista Alemán, que era el más poderoso del mundo después del soviético. Entonces la Unión Soviética se asustó con esto. Dijo, primero ha atacado al Partido Comunista Alemán y después me va a atacar a mí. Va a atacar a la Unión Soviética, va a atacar al comunismo ruso. Y entonces se aprobó por la Internacional Comunista la política de los frentes populares, que era en todos los países del mundo los comunistas tenían que abandonar sus prejuicios antiburgueses y asociarse con los burgueses, siempre que los burgueses fueran antifascistas. Y esto porque lo primero que tenían que hacer todos los comunistas del mundo era sacrificar cualquier cosa para defender ¿a quién? A la Unión Soviética, al hermano mayor, a la vitrina del socialismo y el comunismo, al lugar donde se estaba realizando la utopía comunista. Bueno, y en Chile los comunistas entraron por este camino, costó que entraran, hubo que mandarle por parte de la Internacional algunos emisarios muy poderosos, pero entraron los comunistas en esta vía y entonces se levantó el veto al Partido Radical en los años 36 y 37. Se formó el Frente Popular y el Frente Popular fue con radicales. Y ya los radicales ya no tenían nada que ver no solo con la derecha, sino con don Arturo Alessandri. Pese a todo, don Arturo Alessandri siguió con su infinita capacidad de maniobra y de intriga política, tratando de atraerlos, pero ya no pudo hacerlo. El último obstáculo que había para que los radicales siguieran en el Frente Popular, siguieran asociados a la izquierda, eran los llamados radicales del sur, que eran unos caballeros radicales inmensamente ricos, los cuales no querían ninguna asociación con los comunistas, le tenían tanto pánico a los comunistas como a la derecha, y entonces se oponían a que el Frente Popular incorporase a los radicales. Pero allí los comunistas, que estaban manejados por gente muy hábil, alguna de la cual no era chilena, estaba aquí por nombres supuestos, ya es falsa, los comunistas discurrieron una maniobra absolutamente genial: ofrecerle la candidatura al Frente Popular al radical más anticomunista y más de derecha que había, que era don Pedro Iñiguez. Pedro Iñiguez era enormemente anticomunista antes de ser presidente y era completamente de derecha. Entonces ahí los radicales del sur
retiraron cualquier obstáculo y se formó entonces la candidatura que reserva con el respaldo del Frente Popular. ¿Y qué decía mientras tanto la derecha? La derecha estaba feliz de que se hubieran ido los radicales. La derecha del año 37, en las elecciones parlamentarias del año 37, había ganado la mayoría del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, gracias a una caja electoral gigantesca que le juntó don Gustavo Ross. Y entonces la derecha se había ilusionado de que iban a elegir a un Gustavo Ross, presidente de la República, un presidente completamente de derecha, e iban a gobernar ellos, la derecha, sola, porque tenía presidente y tenía mayoría en el Congreso. Así que no les importaba nada que se fueran los radicales. Al contrario, un poco los empujaron para que... Y don Gustavo Ross, que decía, igual, don Gustavo Ross estaba feliz de ser el candidato de la sola derecha, porque no quería nada con los radicales, tampoco. No los podía ver. ¿Por qué no los podía ver? Por una cosa muy sencilla, que en la historia de Chile, desde este momento en adelante, se va a repetir varias veces, que lo más difícil del mundo, o era lo más difícil del mundo, gobernar con los radicales. Lo único más difícil era gobernar sin los radicales. Pero gobernar con los radicales era enormemente difícil. Y como ese poesía que aprendíamos de niños, como era, si me lo dejan, si me lo quitan, me matan, si me lo dejan, me muero. Los radicales, uno quería que se fueran hasta que se habían ido. Cuando se habían ido molestaban tanto que uno quería que volvieran, el gobernante quería que volvieran. ¿Y esto por qué? Es que era un partido multitudinario el Partido Radical. Era un partido vivo, muy vivo, y manejado en verdad por sus militantes a través de las asambleas. Y las asambleas eran la escalera al poder. Entonces el militante de una asamblea lo que aspiraba a ser dirigente de la asamblea. Cuando ya era dirigente de la asamblea, aspiraba a ser municipal de la ciudad. Cuando era municipal, quería ser diputado. Y cuando era diputado, quería ser senador. Y cuando era senador, quería ser presidente de la República. A mí y a Fernando Silva nos dijo don Gabriel González Videla, la vez que lo fuimos a entrevistar, todo radical lleva en su mochila el deseo de ser presidente de la República, tal como todos soldados de Napoleón llevaban en su mochila el bastón de mariscal. ¿No lo dijo? Bueno, entonces, para ir subiendo en el partido, por supuesto, había que ser opositor a lo que estaba haciendo el partido, a lo que estaba haciendo la directiva, a lo que estaban haciendo los que se hallaban en el poder. Los radicales fueron los que inventaron esta expresión de los jóvenes turcos. Siempre había jóvenes turcos en radicales, los jóvenes turcos que estaban en este bando de militares progresistas que apoyó a Kemal Atatürk en sus reformas en Turquía, reforma occidentalizante. Bueno, los jóvenes turcos eran radicales jóvenes, o relativamente jóvenes, que querían subir en el partido, y para eso hacían oposición. Y entonces el partido no podía pelear con sus asambleas, y cualquier medida económica que fuera impopular, el partido podía apoyarla, estar muy de acuerdo en el Palacio de la Moneda, y salía a la calle o al Congreso y se daba la vuelta a la chaqueta y me hablaba. Entonces esto a Ross, que era un hombre muy serio, con muy poco humor, simplemente lo sacaba de sus casillas, y lo mismo a la derecha. Y entonces por eso tampoco Ross quería a los radicales y torpedeó muchas veces la posibilidad de que volvieran al gobierno. Así que el único que veía las cosas con cierta claridad y que los radicales podían ser muy malos, pero que no había
ni presidente de derecha posible, ni gobierno de derecha política posible sin el apoyo radical era Alessandri, pero en definitiva fue sobrepasado por los acontecimientos, porque los presidentes están para gobernar, pero los que manejan las elecciones futuras son los candidatos de esas elecciones, no los presidentes. Ahora, para terminar este punto de la situación política, Ross tenía tranquilidad de que iba a ser elegido presidente, porque debía ser elegido presidente, por una razón muy sencilla, porque la elección iba a ser a tres bandas: Ross, Aguirre Cerda y Ibáñez, que se presentaba candidato y que tenía alguna fuerza. Era mucha la fuerza, era mediana, era poca. ¿Quién sabe cuál sería? Pero era más que los 4.000 votos, el 1% de la votación, por los cuales a dos bandas, como vamos a ver aquí, Aguirre Cerda se impuso sobre Ross. O sea, si hubiera ido a la presidencia, a la campaña presidencial, si hubiera llegado a la elección presidencial con Carlos Ibáñez, hubiera salido Ross. No con mayoría absoluta, o sea, hubiera tenido que pasar por el Congreso Pleno, pero el Congreso Pleno, este sí que lo manejaba. Así que Ross, cuando decía, mire, que se vayan los radicales donde quieran, no estaba haciendo un harakiri, sino que estaba pensando en una elección a tres bandas, que era la ya planteada: el Frente Popular con Aguirre Cerda, la derecha con Ross, e Ibáñez con los nazistas, que era la fuerza más importante que tenía, y con las fuerzas ibañistas, que eran muy dispersas, no dejaban de pesar. Solo los nazistas habían sacado 15.000 votos en las últimas parlamentarias. De modo que los nazistas, con sus votos, aseguraban que la primera mayoría fuera de Ross. Porque cuando los nazistas se volcaron a Aguirre Cerda, después del Seguro Obrero, del que vamos a hablar en un momento más, de todas maneras Aguirre Cerda solo ganó por 4.000 votos, por el 1% del electorado. Bueno, y para terminar, que es lo más importante en realidad, lo que quería decir, y como soy la tierra, realmente ha quedado poco tiempo para decir. No hay problema de tiempo. Tiene problema de tiempo. Debería de comer. Lo que hizo Alessandri más importante en estos 5 años fue su obra institucional. ¿Por qué? Porque hizo funcionar de verdad la Constitución de 1925, que él la había dictado, pero que no había funcionado nunca, hasta el punto que los enemigos de ella decían con sorna que en el parlamentarismo existía la rotativa ministerial, pero que con la Constitución de 1925 había venido la rotativa presidencial, que los presidentes lo echaban a patadas casi todo el tiempo. Bueno, el país estaba extraordinariamente corrompido en materia de seriedad democrática, ya no puedo decir. Ningún bando le hacía remilgo al golpe de Estado, no ya al golpe del Estado, sino al cuartelazo. Todos sentían que era tan legítimo ganar el poder con una votación como ganarlo haciendo pronunciarse a la unidad que decidía todos los golpes, todos los cuartelazos, que era la Escuela de Aplicación de Infantería de San Bernardo, que era la más poderosa unidad militar en Chile. Si usted tenía la Escuela de Aplicación Militar de Infantería de San Bernardo, era mejor que tener 1 millón de votos. Entonces, esa fue la situación que heredó Alessandri el año 32. La Constitución del año 25 estaba vigente,
pero no estaba, como diríamos hoy, con una palabra un poco sucia, perdónenme, no estaba internalizada por el país. ¿No? Al país no le importaba nada la Constitución de 1925. Los militares y los civiles estaban acostumbrados al cambio de gobierno por la fuerza, el cuartelazo. Veamos toda la gente que no tenía ningún inconveniente o no había tenido ningún inconveniente con el cuartelazo. En primer lugar, don Arturo Alessandri Palma, que el año 24 había convertido, ahora ya no estaba en esa condición, pero el año 24, como les decía, convirtió la indisciplina militar en un golpe de Estado para que el Congreso despachara sus leyes sociales. Y él siempre lo negó, que no era esa su intención, que lo habían engañado, etc. Pero ha aparecido últimamente una carta que dije en el Cap Norte, que lo conduce al exilio europeo, un caballero Brañez, y que se lo dice claramente, se lo dice abiertamente, que él quiso usar a los militares, que los militares lo traicionaron, los militares del 3 de septiembre, ¿eh? Lo traicionaron y no lo dejaron transformar el país. ¿Con qué? Con un golpe de Estado, o sea que Alessandri no le hacía ningún remilgo al golpe del Estado. La derecha, bueno, la derecha había estado conspirando contra Alessandri el año 24, con los almirantes. La derecha también hizo su golpe de Estado el año 24. Y al año siguiente de salir Alessandri, la derecha ensayó el golpe de Estado contra don Ariel Torres, contra el presidente de Inglaterra, con el general Ariel Torres, era el caso. Así que la derecha no tenía ningún escrúpulo frente al golpe de Estado. Los socialistas eran absolutamente golpistas, y una tradición que continuó hasta el año 73. Desde luego, el padre fundador, don Manuel Grove, era un golpista de tomo y lomo. Eugenio Mate, el gran teórico del socialismo, conquistó a Grove para que juntos dieran el golpe que derribó al presidente Montero. Había un antiguo socialista, don Federico Klein, que figuró hasta en el gobierno de Allende, de la Unidad Popular, ya muy viejito, ¿eh? Pero él explicaba que ellos no hablaban de golpe militar, sino que hablaban del apoyo que les daban militares revolucionarios. Era una cosa completamente distinta. Y bueno, el propio don Arturo Alessandri Palma, otra vez, durante el gobierno de Montero, estuvo metido, no directamente, sino a través de unos emisarios suyos, en todas las conspiraciones contra Montero. Y aún se le atribuía, cosa que él desmentía, y que Grove a veces aceptaba el desmentido y a veces lo rechazaba según cómo estuvieran sus relaciones con Alessandri, porque había el rumor de que Alessandri le había dicho a Grove la frase famosa que ustedes habrán oído seguramente: no afloje mi coronel. Y Alessandri esto lo volvía loco. Él no había dicho nunca eso, ¿eh? Y Grove a veces decía que en realidad no lo había dicho, y otras veces decía que sí lo había dicho, ¿eh? Pero estaba metido Alessandri. ¿Por qué estaba metido Alessandri? Por una razón sencillísima: porque el golpe que en definitiva derribó a Montero tenía un elemento ibañista, representado por Carlos Dávila, y para Alessandri que pudiera volver Ibáñez era una cosa absolutamente intolerable. Significaba que él tenía que salir del país inmediatamente, así que no podía dejar suelto este golpe que estaban fraguando Mate y Grove contra Montero, sino que él tenía que estar allí porque sabía que en ese golpe estaba también Dávila, y Dávila representaba a Ibáñez. Después estaba Ibáñez, por supuesto. Ibáñez pasó 20 años conspirando.
durante los cuales se presentó 3 veces de candidato a la presidencia de la República. A Ibáñez le daba lo mismo cómo subir al poder, si en una elección limpia, como fue al final lo que sucedió en el año 1952, o por un golpe de Estado. Nadie que estuviera organizando un golpe de Estado de ninguna naturaleza dejaba de visitar a Ibáñez. Ibáñez lo oía impasible y al final decía una frase que pasó a ser histórica, que decía: manténgame informado. Pero Ibáñez estaba en todas las conspiraciones. Don Juan Antonio Ríos, que ha pasado por un demócrata extraordinario y fue presidente de la República, muy respetado, muy eficaz, realizador. Pero don Juan Antonio Ríos, que era ibañista, durante toda esta presidencia de que estamos hablando, conspiró sin cesar contra Alessandri, pero en forma absolutamente indiscutible, probada, acreditada. La lista de complots contra Alessandri es una lista absolutamente interminable. Entre 1933 y 1937 hubo 636 denuncias de complot, desacato o injurias contra autoridades, infracciones de seguridad de la seguridad interior y 116 condenas. Las escenas de estos golpes, muchos de ellos frustrados, son escenas de una comicidad indescriptible, protagonizadas por personas que después tendrían una figuración muy importante. Por ejemplo, el golpe del 28 de febrero del año 36, que era un golpe que iba simultáneamente a apoderarse de la moneda, de la persona del comandante y jefe del ejército, y de la persona de Alessandri, que estaba en Viña del Mar. Y la toma de la moneda estaba dirigida por don René Silva Espejo, director después del Mercurio. Y don René Silva Espejo se paseaba delante de la moneda, y el momento de sacara su pañuelo significaba que comenzaba el ataque. Y los atacantes estaban encabezados por don René Montero, que después fue secretario general de gobierno de Ibáñez en su segunda presidencia. Y Montero y todos los demás asaltantes estaban en la esquina de Morandé con moneda, al lado de lo que hoy es el Ministerio de Justicia, en esa época era el Seguro Obrero, con rifles ametralladoras escondidos debajo de los diarios. Este entonces era el ambiente. Y Alessandri entonces fue implacable, realmente implacable, brutalmente implacable para aplastar a todo esto. En primer lugar, voló a todos los generales del ejército. Murió ni uno. No dio ni el general Viñola, que era el hombre que había devuelto desde Antofagasta, con el lanzamiento militar de Antofagasta, que devolvió el país a la normalidad institucional para afuera. El general Sáez, el general Carlos Sáez, que era un militar respetabilísimo, que nunca había estado metido en asonadas ni en cuartelazo, para afuera, lo echó a todo. Puso de comandante en jefe del ejército a un coronel, que realmente pasó a ser general, a lo que no hubo, que era un militar absolutamente disciplinario. Alessandri echó a todos, no solo a los generales, sino a todos los oficiales que podían sospecharse, eran posibles golpistas. El caso más notable del coronel, porque no pudo llegar a general antes de que lo echara Alessandri, del coronel Tobías Barros, que era un famoso amigo de Ibáñez.
Entonces lo nombró director de la escuela de artillería de Linares, me parece, donde había unos cañones enormes que eran, digamos, eran el orgullo del ejército. Entonces Barros pidió hablar con Alessandri y le dijo: mire, don Arturo, no me nombre si me va a pedir usted que no me vea con Ibáñez, porque Ibáñez es de Linares. Y yo he sido amigo de él toda la vida, y un amigo de joven a viejo, digamos, joven, no se preocupe, le dijo Alessandri, lo entiendo perfectamente. Sería lo más impropio que yo le dijera que rompiera esa amistad. Pero llegó el domingo, fue Ibáñez a misa, y se pasearon por la plaza Ibáñez, el director de la escuela de artillería, con el intendente de la provincia, nada más. Al día siguiente lo sacaron de ahí, lo trajeron a Santiago. Pocos días después salía en misión a Lima, y a la vuelta seguramente siguieron intrigando contra él frente a Alessandri. Alessandri lisa y llanamente lo echó, sin ningún motivo. Lo echó porque no estaba dispuesta a correr el riesgo de que hubiera un oficial capaz de dar un golpe, un oficial capaz, en el sentido de inteligente, y además con capacidad para dar un golpe dentro de las filas del ejército. Les disminuyó el armamento al ejército, lo dejó sin armamento. Disminuyó la conscripción, lo dejó con 1000 conscriptos. De 10.000 bajó a 1000 conscriptos. Todo esto se ríe ahora, pero era muy doloroso para el ejército. O sea, era completamente claro que Alessandri no confiaba en él. Les organizó la milicia republicana, que era una fuerza paramilitar, de civiles, para resistir cualquier golpe militar. Le entregó, cosa que enfureció al ejército, le entregó a la milicia republicana, una milicia republicana que estaba muy bien entrenada, muy bien organizada, era muy perfecta, pero tenía fusiles de palo nomás. Le entregó armamento del ejército, incluso armamento pesado. Bueno, y llegó entonces, con eso quisiera terminar y sacar la conclusión, llegó el momento más trágico de la vida de Alessandri. Se produce justamente por esta situación de defensa de la institucionalidad, de tratar de asentar la Constitución. Como le he dicho, era candidato Ibáñez, y uno de los apoyos de Ibáñez era el movimiento nacional socialista, los nazistas con C, chileno, que dirigía un hombre muy inteligente, muy patriota, muy capaz como organizador, pero que estaba bastante loco, que era don Jorge González María. Estaba bastante alterado, no loco en el sentido psicótico, estaba bastante alterado. Y entonces Jorge González le entró la obsesión de que Alessandri, para hacer triunfar a Rosa, liquidar este asunto antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque Alessandri no podía creer que esto fuera tan insensato. Sospechaba que los nazistas se querían mantener en sus 2 reductos hasta la noche, y que en la noche iba a ser el lanzamiento militar. Entonces Alessandri le dijo a Regal, a Humberto Regal, que era el general director de Carabineros, que esto tenía que estar listo a las 4 de la tarde, porque si no entraría a accionar el ejército, demoliendo a cañonazo, para los instalados los cañones, la torre del Seguro. Entonces el general Regal entró en un estado de frenesismo. Lo iban a deshonrar, iban a sacar a los carabineros y iban a echar al ejército.
los carabineros no iban a poder liquidar. Entonces hizo traer efectivamente un cañón y botó primero la puerta de la Universidad de Chile, de la Casa Central de la Universidad de Chile. Varios nazistas murieron ahí y otros fueron llevados a la Torre del Seguro, mostrarle a sus compañeros, con la presencia de estos nazistas ya rendidos, que el asunto no tenía para más, y que se rindieran también. Después de algunas negociaciones se rindieron, como ustedes saben, nos mataron a todos. Nos mataron a todos. Mataron a más de 60 muchachos, estudiantes universitarios, obreros, racistas, gente que estaba en la calle, estaba mirando. Hay que mirar nunca esta escena, lo más lejos posible. Gente que estaba mirando a los nazistas que venían de la Universidad de Chile y entraban a la torre, y de repente sintieron que un pato lo estaba empujando. Pero yo no soy de esto, sí, claro, entra, gente así. Así entró gente absolutamente inocente, curiosa, y murieron en igual forma. Ahora, como ustedes saben, ahí hay un problema insoluble, que quién dio la orden de muerte. Porque el asunto parece muy sencillo. En la torre estaban los rendidos, pasaron a ser asesinados en muy poco rato, custodiados por los carabineros y con una serie de oficiales. En la vereda frente a la Moneda, y a veces parametados en la portada de la Moneda, estaba el general Regá, y en su departamento de la Moneda estaba Alessandro. Entonces, toda persona mal pensada dice: los oficiales no iban a matar a 60 personas sin orden de su general, y el general, teniendo al presidente a la mano, no iba a matar, le iba a dar la orden de muerte si no lo había ordenado también o autorizado expresamente el presidente. Sin embargo, es oscuro que eso haya pasado, que los oficiales recibieron la orden, claro, y la orden solo pudieron recibirla a Arreagá, pero que Arreagá la haya recibido el presidente Lezama no es claro, no es absolutamente claro. ¿Y por qué no es claro? Porque después, en el curso del proceso, rompieron a Alessandro y Arreagá, y después salió Aguirre Cerda, y Aguirre Cerda indultó a todo el mundo, incluso a Arreagá. Y Arreagá nunca en el proceso dijo ni insinuó siquiera que hubiera recibido la orden del Lezama, que era de cajón decirlo, porque si él decía: mire, me lo mandó el presidente, su situación procesal variaba notablemente. Bueno, el gran crimen que cometió Lezama fue que quiso tapar el asunto, o sea, quiso esconder el asunto después. Pero para él fue una tragedia terrible, que ensombreció todo el resto de su vida y, por supuesto, lo dejó sin futuro político. Después volvió a ser senador y presidente del Senado, murió presidente, pero murió también políticamente el 5 de septiembre del año 38. Y esto entonces ensombreció esta obra institucional. ¿Y en qué consiste la obra institucional? En haber puesto en vigencia la Constitución, real, aplastando golpe tras golpe, conspiración tras conspiración, cuartelazo tras cuartelazo, todo el tiempo, todos los 6 años que estuve en esto, hasta esta última catástrofe, que era lo mismo, un complot insensato, como todos los complots, que había que aplastar. Lo aplastó, pero con esta horrible desgracia y este horrible crimen. Pero fíjense ustedes qué es lo que significó esto que hizo Alessandro, por eso es tan importante. Significó que realmente internalizáramos la Constitución. Y así se dio un fenómeno que yo me atrevo a calificar mundialmente histórico. Que es que durante 41 años, desde el año 32 hasta el año 70,
todas las elecciones que hubo en Chile, ordinarias de presidente, ordinarias de parlamentarios, ordinarias de regidores, que eran los concejales municipales, extraordinarias de presidente, porque dos murieron sin completar su mandato, extraordinarias de parlamentarios, se morían en el curso de su mandato algún senador o diputado, y extraordinarias de regidores de la municipalidad de Peñalolén, que se murió en el curso de su mandato y fue reemplazado por una elección complementaria, como había antes. Todas esas elecciones durante 41 años fueron el día que mandaba la Constitución, no el día antes, no el día después, el mismo día durante 41 años. Prácticamente no hay ningún país en el mundo que haya pasado eso en este periodo. Fuera de los Estados Unidos, Suiza probablemente, pero no pasó por supuesto en España, en Francia, en Alemania, en Italia, ni siquiera en Inglaterra, porque en la guerra mundial, Gran Bretaña suspendió una elección. Y por supuesto no pasó en ningún país latinoamericano, ni asiático, ni africano. Entonces, por eso digo yo que este es un periodo muy importante de la vida del país, y es la segunda gran obra de don Arturo de Sá. Y para terminar, quiero leerles un de don Arturo de Sá. Don Arturo de Sá, después de esto, quedó completamente apartado, tratado de asesino, se le levantaba los brazos a tropezarse con él para lograrlo, que habían entrado por los brazos en alto a la Torre de la Sangre. Y el año 40, o sea, cuando esto había, el año 41, la revista Topase, que es una revista de sátira política, muy interesante durante alguna época. Claro, en ella Jorge Dérdano, Coque y Pepo Ríos, René Ríos, Pepo, grande. Cumplió 10 años el año 41. Y entonces se dirigió a Alessandri para que hiciera algún comentario sobre sus 10 años. Era pisarle el callo. No pase, había sido el enemigo más mortal del mundo. Hace la edición, no pase número 85, que Alessandri hizo incinerar, porque había una caricatura que estimó ofensiva contra él, hasta el punto que no llegó a... No existe ningún ejemplar del número 285. Pero claro que lo que existe, porque salvó fue la caricatura, y que muchas veces reproduce. Bueno, y entonces Alessandri contestó una carta muy comedida, en esa carta diciendo: pero ¿quién no ha cometido alguna vez un error? ¿Acaso pudiera utilizar en mi defensa una especie de fábula según la cual cierta vez hubo un ampliado de animales, porque los animales asimilan las costumbres y terminología de los seres racionales, ampliado que tenía por objeto debatir las sanciones a que se había hecho merecedor un caballo acusado de cometer toda clase de estropicios? Cuando el caballo, la fábula, terminó de hacer su defensa, fíjese que no dice un león, dice un caballo, que ingenioso, no sé qué está hablando del mismo, pero está hablando del mismo. Cuando el caballo, la fábula, terminó de hacer su defensa, uno de sus acusadores pidió la palabra. Luego, con una voz débil, sin timbre, sin expresión, dijo: yo nunca he atropellado a nadie. La que así hablaba era una tortuga vieja. En la vida política existen también hombres tortugas que jamás han hecho nada, bueno o malo, porque son incapaces de hacerlo. Son ellos los más propensos a criticar las acciones de los demás. Obviamente don Arturo no había sido un hombre tortuga. Muchas gracias. Se ofrece la palabra para dirigir al profesor Vidal alguna pregunta sobre el tema. Señor,
¿La Constitución del año 25 fue obra exclusivamente de él desde el punto de vista político o se hizo asesorar por otros partidos? No, la Constitución del año 25 fue obra exclusivamente de Arturo de Sandri, asesorado por don José Massa, pero fue una cosa completamente personal de él. Pero eso sí fue impuesta una vez más por la espada militar. ¿Eh? O sea, en una sesión en que todos los partidos políticos trataron de torpedear la Constitución, porque Alessandri dijo que le iba a someter a plebiscito. Y los partidos querían que hubiera una asamblea constituyente donde la pudieran mangonear, etc. Entonces ahí se levantó el que hacía las veces de comandante del ejército, porque este cargo no existió sino hasta el año 31, en la época de inspector general del ejército, era el general Navarrete, y dijo que los políticos no habían aprendido nada, que el ejército no podía tolerar, que siguieran festinando las cosas, y que no se despacharon rápidamente. Y ahí hubo una gran algazara, y después toda la gente que había hecho la algazara salió puntilla de la sala, y dejó solo a los que iban a votar a favor de la proposición del Estado. O sea, la pregunta suya es muy concreta. El que redactó la Constitución, sus ideas centrales, fue el que diseñó la Constitución, fue don Arturo de Sandri Paz. El gran redactor de la Constitución, según entiendo, fue don José Massa Fernández, político liberal, muy distinguido e inteligente. Y el que impuso la Constitución fue el ejército. Se ofrece la palabra. Profesor Gonzalo, ya, me gustaría hacer una pregunta sobre lo que usted habló de que Alessandri trató de internalizar la Constitución ya en la ciudadanía. Esto lo logró, porque se evidencian los 40 años de legalidad que hubo, pero sin embargo en 1763 ocurre un golpe de Estado que todos sabemos. ¿Cuáles son los elementos que usted percibe que hicieron que ocurriera este golpe de Estado? Yo creo que la Constitución realmente ha regido 40 años. ¿Cuánto? Claro, más de 48 años. Y después siguió rigiendo en parte hasta el año 80. Y todavía la Constitución del año 80 recoge mucho de la Constitución de 1925, demuestra la fuerza de la Constitución. Ahora, nadie puede garantizar que los cambios sociales de repente sean obsoletos la Constitución. Pero la crisis que termina en el año 73 no es una crisis de 2, 3 años, 10 años, una crisis que comienza en los años 50 y que tiene como base la disputa en el fondo sobre el papel de los partidos políticos frente al presidente de la República. Porque Alessandri tenía una concepción muy clara de cómo debía funcionar la Constitución. El presidente nombraba a sus ministros, como decía la Constitución, con entera libertad y los removía con entera libertad. Y con ellos administraba y gobernaba. El presidente, con el Congreso, Cámara de Diputados y Senado, legislaba. Y la Cámara de Diputados sola fiscalizaba. Esa era su idea central. Pero después intervienen los partidos, especialmente el Partido Radical, cuando le quiere preponderancia, e imponen las ideas del pase y del voteo. Son ideas que no están en ninguna parte de la Constitución ni en ninguna ley, pero son las ideas con las cuales funciona el régimen político. Por eso dije al comienzo que era un presidencialismo a la chilena, pero funciona el régimen político del año 31 para adelante. El pase quiere decir que yo no puedo ser ministro si no me lo permite mi partido. El cuoteo significa que los partidos de gobierno se dividen los cargos entre ellos. Entonces, la pugna ante el presidente que quería aplicar la Constitución se extiende hasta el año 77. Don Pedro Ayusada, por ejemplo, tuvo redactada su renuncia porque le
querían imponer y en definitiva le impusieron esto. Estaban muy enfermos. Todos los presidentes tuvieron este problema. Pero a esto, de los años 50 para adelante, se unieron una cantidad de cosas que fueron agudizando una crisis que terminó en el año 73. Pero no se puede decir que la crisis del año 73 tuviera algo que ver con la Constitución propiamente tal. Sí, con la forma en que se había aplicado la Constitución y el poder que habían adquirido los partidos políticos. Eso es lo que yo pienso. Otras personas piensan cosas muy distintas. En la situación de la elección de Jorge Alessandri años después, desde el punto de vista del electorado, ¿hay alguna relación al padre? No, no creo yo. Ibáñez, también Jorge Alessandri, y hasta cierto punto Eduardo Frei, representan el hastío del electorado con los partidos. Justificado o injustificado, el hastío. Porque a Ibáñez independiente, porque Alessandri independiente, Frei, que parece que fuera la encarnación de un candidato de partido, pero no, porque era la idea de que era un partido nuevo, con juventud, tecnificado, que era un partido completamente distinto. Los partidos, en el año 52, con la elección de Alessandri, comienza la crisis que va a terminar en el año 73, pero que tiene otros elementos que no son políticos también. ¿Sí? ¿Hay alguien más atrás? O... Sí, yo. Sí. El profesor Vial, ¿qué episodios se pueden recalcar con la Iglesia Católica, en relación con la Iglesia Católica en ese periodo? En esta época, Arturo no tuvo problemas con la Iglesia Católica. No tuvo ningún problema. El arzobispo de Santiago en esa época, José Horacio Campillo, era un hombre, un gran hombre, un gran sacerdote también, un hombre muy rico que entregó toda su fortuna a la educación católica. Pero era, bueno, de una derecha imposible, era un derechista imposible, que apoyó con toda su fuerza, incluso se dice que aportó plata a la campaña de Gustavo Ross, y por eso tuvo que renunciar después. Cuando la elección, pero yo tuve que renunciar porque él mismo vio que era imposible la situación de la Iglesia con él de arzobispo, habiendo tenido esa actitud. Sí, entonces, profesor Gonzalo Vial, usted sigue sosteniendo la tesis de que la crisis del 73 tendría que ver con, tendríamos que remontarnos a este rompimiento de los consensos doctrinarios, políticos y sociales. Claro. Ese consenso que se armó de nuevo en 38 empezó a romperse en los años 50 por el desprestigio de los partidos políticos. Ahora fíjense que yo estoy diciendo que merecieran ese desprestigio, porque eso no tiene importancia. El hecho es que la opinión los miró con mucho rechazo, mucho repudio, por diversas razones, pero a eso se unieron una cantidad de cosas más. Las planificaciones globales, por ejemplo, que habla Gómez. Hay una serie de elementos que van conformando la crisis y que al final, no sé qué, la gente se molesta por ello. En realidad, lo que pasó el 11 de septiembre de 1973, no lo que pasó después, eso es otro tema, pero lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 fue que los militares recogieron el poder de la calle porque no había nadie más que quisiera recogerlo. Pudieron. Eso no tiene nada que ver con lo que fue. Después fue el régimen militar, pero el 11 de septiembre de 73 no se veía otra salida. Claro, yo también, mire, a eso como, yo creo que usted tiene la historia, no sé si irá a sacar un nuevo volumen pronto, esperamos que sea así. Ojalá sea así. Y la cosa es que, claro, las Fuerzas Armadas vienen a frenar esta crisis, ¿no es cierto? Vienen. Otra cosa es la solución que le digo. Claro, a eso quiero llegar. Claro. Ellos están en un modelo, que vendrá siendo el modelo neoliberal. Pero yo he podido hacer otra cosa completamente distinta. Claro, sí, estamos de acuerdo. Yo leí en su biografía sobre Pinochet, donde usted dice ahí que
Sin embargo, ese mismo modelo que instaura el régimen militar también lo asume la concertación. Por lo tanto, como asume la concertación, y este modelo tiene que ver con, es bien global, tiene que ver con política, económica, social, entonces podríamos decir que esta imagen de mundo, este imagen de mundo que usted habla, se podría estar dando actualmente porque no hay ni una... Mi idea es sobre eso, que ya me llevaría muy lejos. Mi idea es que hoy hay un consenso económico y político. Consenso económico, este régimen con su económico, con su variante, el detalle o el no detalle, el globo del régimen, te dice bien la constatación del mismo centro militar. Y hay también un consenso político, porque todo el mundo ha revalidado la democracia formal. Porque el 11 de septiembre de 1963 había toda una ala de la izquierda, y una ala muy grande de la izquierda, el MIR, el Partido Socialista, el MAPU, el Cerro, que ahora se lo ve que se ha redimido completamente, la izquierda cristiana, toda esa gente negaba la democracia formal, formalmente la negaba, inspirado por el Che Guevara. Pero entonces ahora todo el mundo ha reivindicado el valor político de la democracia formal, de la alternancia, del valor del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Donde no está el consenso es en la organización de la sociedad. Ese es el tema, que no hay consenso. Bueno, la pregunta que le hizo no sería más relacionada con que Bachelet, por ejemplo, ahora o Lagos también llegaron a la política más con la idea de Gramsci, ¿puede ser? Es posible, pero yo en general las teorías conspirativas de la historia no me atraen, o sea, que hay una conspiración siniestra. No, yo creo que esta gente primero aprendió a palo el valor de la democracia formal. Bueno, aprendió a palo. Era muy bonito hablar de papel, del Parlamento, de que las elecciones no significaban, el poder salir al caño al fusil, hasta que aparecieron los que tenían realmente los fusiles. Y entonces esa gente se reconvirtió a la democracia. Y han aceptado el modelo económico, por lo menos en línea general. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en el consenso? El consenso de cómo debe ser la sociedad. Es el gran problema hoy en día. Y volviendo a Alessandri, sobre la cuestión social, usted dijo que Alessandri no identificó el problema. Yo creo que no, o sea, es que hay que comprender lo que es un personaje que en realidad ha modificado notablemente, favorablemente, la situación social de los trabajadores. Los trabajadores no tenían sindicato, no tenían derecho a huelga, no tenían previsión, no tenían auxilio médico, le faltaba, no había contratos de trabajo. Entonces, él lo solucionó todo esto con estas leyes. Entonces, le era muy difícil a él creer, porque yo creo que no calibró bien los efectos de la crisis, que la situación fuera tan grave, la situación real de los pobres fuera tan grave. Por ejemplo, la ley que se llama la ley de la silla, no me acuerdo quién es. Eso es muy anterior. Pero durante la época se necesitaron dos leyes muy importantes sociales, que fueron la del doctor Krukov, que es la ley de la medicina preventiva, y la ley de la madre y el niño. O sea, hubo también un esfuerzo social, pero él no calibró lo que la crisis social naturalmente hizo reflejo la elección de los Pedro. Profesor, el rol de la francmasonería. Todos sabemos que ha existido históricamente en Chile una vieja frase que tenía plena diligencia para con el Partido Radical. Sabemos también que don Pedro Aguirre Cerda fue francmasón en su gran anticomunismo, que en esa época se exacerbó hasta con el periodo de González Videla, que partió triunfando con los comunistas, pero después posteriormente aplicó la ley de defensa de la democracia y excluyó absolutamente a los comunistas. Todos sabemos la historia. ¿Cuál fue el rol que jugó entonces la francmasonería chilena en este anticomunismo que se generó en esa época? Yo creo que la francmasonería